cambio sustancial, creemos que son simplemente cambios accesorios. Ahí vimos en la acostumbrada política de personal del gobierno nacional la rotación en algunas posiciones. Como dicen por ahí, el enroque. El enroque, digamos, en términos de los que juegan ajedrez, de determinados personajes del gobierno, que desde su punto de vista, pues por supuesto representan ese estamento de decisiones que se toma en el gobierno y que forman parte también, bueno, de esas pequeñas tribus o esas tribus que dentro del PSV se reparten el poder gubernamental en Venezuela. Allí vemos cómo de alguna manera se ratifica dentro de posiciones ministeriales, dentro de posiciones de gobierno, a quienes han venido destruyendo el país en estos últimos años. Y no es otra cosa cuando vemos que el gobierno, digamos, fusiona, entre comillas, algunos ministerios, pero también desagrega otros. Sí, desagrega, de hecho, para hacer una parte, hoy en la mañana apareció en Gaceta Oficial la supresión de ministerios como el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Sí, que se fusiona con el de Hábitat y Vivienda. Creo que eso es apropiado. Bueno, sobre todo, y vamos a decir las cosas, o sea, por todo el cañón, el gobierno nacional se ha privilegiado de decir de que es un gobierno ecológico, que le da prioridad al ambiente. Entonces, ¿cómo es que desaparece el ministerio? Sí, desaparece ese ministerio y lo convierten en un viceministerio. Pareciera que lo que le están es reduciendo la importancia. Pero desde el punto de vista del cambio sustancial no ha pasado absolutamente nada, porque son los mismos personajes que ocupaban una posición y ahora están ocupando otra. Entonces, ¿qué hubiésemos esperado nosotros los venezolanos de este anuncio del presidente del sacudón, que no creo que llegue, como decía un amigo por ahí, ni llega ni estornudo? Hubiésemos querido que esto se concretara o se materializara en un conjunto de medidas económicas que refleje el verdadero espíritu de cambio del gobierno. Nosotros hubiésemos esperado que el gobierno hubiese anunciado, por ejemplo, un tema que para nosotros es fundamental en el desarrollo de la política económica del país y del desenvolvimiento de todas las variables económicas del país, que es el tema de la unificación cambiaria tan cacareada el mismo Rafael Ramírez ya lo había asomado. Y que, por cierto, es el núcleo de los grandes negocios que se han hecho en este gobierno y de los millonarios boliburgueses que se han hecho millonarios con esta administración y la pasada del difunto presidente Chávez. Entonces, nosotros hubiésemos querido, por ejemplo, que de verdad en ese ambiente digamos, de espíritu positivo con el que en algunos momentos nosotros hemos hablado, que de verdad el gobierno hubiese señalado, por ejemplo, qué medida iba a aplicar para el incentivo de la producción nacional, qué medidas concretas iba a tener el gobierno nacional para abatir la inflación, qué medidas en concreto el gobierno nacional iba a plantear para el ajuste de precios, que hoy vemos como nuestras madres venezolanas y muchos padres de familia se encuentran sorprendidos al ajuste de elementos sustanciales como pañales, champú, jabones, hoy materiales, detergentes, cloro. Entonces, también, por supuesto, no hay un ajuste tan si nosotros tuviésemos una economía que funcionara, no fuese el gobierno que ajustara los precios, fuese la misma dinámica de la compra y la venta de esos productos. Ahora, si yo fuese el gobierno, ¿qué harías? Si yo fuese el gobierno, hoy estuviese preocupado, porque más allá de todo ese rechazo que hoy tiene esta gestión pública nacional, ¿cómo le explicamos a nuestros padres y madres de familia, a nuestros empleados, los que pueden ganarse un sueldo, cómo van a ir a hacer la cesta básica a partir de hoy? Entonces, por supuesto, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, y lo tiene que asumir el gobierno, producto del desfalco, del desorden, de la falta de visión de hacia dónde conducir el país. Fíjate, ¿cómo aprecias, sobre todo porque creo que una de las más grandes preocupaciones del país actualmente es la materia económica? Y obviamente entre eso pues está
Petróleos de Venezuela. ¿Cómo aprecias que la salida de Rafael Ramírez, después de 12 años de ser prácticamente el líder de la parte económica venezolana, lo sacan a la Cancillería, suben a Eulogio Del Pino, porque era el vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, ahora es el presidente, dejan a Marco Torres como líder y como ministro de Economía y Finanzas, y también colocan a Asdrúbal Chávez como ministro de Petróleo y Minería? ¿El hecho de separar el ministerio de PDVSA es adecuado? Fíjate, siempre en la historia económica de Venezuela y en la historia de la gestión pública, el ministerio de petróleo, que era el antiguo de Energía y Minas, de Energía y Minas, siempre había estado separado de la función administrativa, que era, digamos, la gerencia de la empresa estatal petrolera, que es PDVSA. Eso se unificó bajo un criterio algo ambiguo, porque es como decimos nosotros en criollo, se pagaban y se daban el vuelto. El accionista, que somos todos los venezolanos, lo representaba el ministerio, y la gerencia lo representaba pues el presidente de Petróleos de Venezuela. Entonces había una fusión allí que no permitía, y no va a permitir ahora con este cambio simplemente accesorio, no va a permitir que eso suceda de alguna manera, porque los que estaban en el directorio de PDVSA se han distribuido los cargos, o sea, una distribución de responsabilidades. Aquí están preguntando eso, que o sea, son cambios, pero son las mismas personas. Son las mismas personas que, digamos, estaban en las vicepresidencias, en el directorio de PDVSA, en los viceministerios, que ahora ocupan posiciones ministeriales, que desde nuestro punto de vista hoy han premiado al señor, han premiado la ineficiencia que ha venido teniendo la gerencia de Petróleo de Venezuela con esos ascensos a ministros, pero ha premiado también la ineficiencia y las complicidades que se puedan estar generando en el gobierno al designar como canciller de Venezuela, representante de Venezuela en el mundo entero, a un señor cuestionado por corrupción, a un señor cuestionado por falta de gerencia, a un señor cuestionado desde el punto de vista ético, porque ha manejado de manera oscura. Hoy quisiésemos que nos explicaran por qué Venezuela ha disminuido su producción petrolera. Hoy quisiéramos que nos explicaran a los venezolanos, ese señor ministro, presidente de PDVSA, plenipotenciario, vicepresidente en materia económica, que hoy es el canciller de la República y vicepresidente de no sé qué cosa estratégica. De la parte política. No sabemos cómo es la cosa allí. El Partido Socialista de Venezuela. Entonces, ¿por qué Venezuela está hoy importando petróleo de otros países? ¿Por qué crees que se da eso si nosotros somos productor petrolero por excelencia? Entonces ellos, digamos, argumentan esto basándose en el hecho de que Venezuela tiene un crudo pesado, es verdad, y que con esta importación lo que están es, digamos, buscando mezclas para aliviar nuestro petróleo. Pero es que el problema es que aquí hubo inversiones cuantiosas en recursos humanos, en tecnología, que generó todo un proceso que se llama la aurimulsión, que está abandonado hoy en nuestro país y por la industria petrolera, y que se la hemos entregado a los consorcios chinos para su explotación, pero que no ha dado resultados, porque es que, repito, somos tan irresponsables que botamos por la borda muchísimos años de experiencia en materia de hidrocarburos y de transformación de hidrocarburos a través de una tecnología que somos nosotros los dueños de las patentes venezolanas, y que hoy están siendo usadas sin ninguna manera de remunerativa con respecto a Venezuela en otros países como Colombia, como México, como Angola, como otros países del mundo que están usando esa tecnología que generamos los venezolanos, producto de la responsabilidad de un gobierno que no permite la disidencia, que no permite la crítica, que votó a innumerables funcionarios personales de la industria petrolera venezolana simplemente por un tema político. Entonces, por supuesto, nosotros quisiésemos que ese señor hoy nos explicara a nosotros, los venezolanos, y que no ha pasado Estrella en este año y el año anterior. Venezuela tiene, y lo podemos ver en las cifras que están publicadas todavía, ojalá todavía estén publicadas, porque ese es el otro tema que me gustaría que tocáramos ahora en unos minutos.
en las cifras de la balanza de pagos de Venezuela, donde se remontan todas las transacciones, Banco que Central de Venezuela Venezuela estaba importando bitúmenes por el orden de los 11.000 millones de dólares consecutivamente en los últimos 5 años. Entonces, por supuesto, allí no tenemos, aparte de preocuparnos, generar por supuesto la crítica, pero también exigirle como ciudadanos al gobierno que nos aclare esas cosas. La inclusión de Dante Rivas, que ha sido como un superministro, porque él lo sacan a un ministerio y a los 3 meses lo mandan para otro. Entonces, pero lo están mandando a un ministerio clave, que es como el que va a evaluar, va a ser como un ente contralor del resto de los ministerios. No, y lo nombraron también en la cosa de las permisologías. Hoy precisamente él va a manejar allí. Atento a todas esas situaciones. Sí. ¿Cómo ves tú que también estén como reconociendo que hay que hacer una fiscalización dentro del propio gobierno? Bueno, esas medidas ya fueron, digamos que ya habían venido siendo anunciadas. Lo que pasa es que tú vas a poner a controlar o a supervisar, o en todo caso, digamos, a hacer parte de esa comisión a personas que están dentro del mismo gobierno. A nosotros nos gustaría que de verdad, si el gobierno tiene la buena voluntad y la intención de rectificar en sus políticas, eso que se inició hace algunos meses con el diálogo nacional, donde no hubo otra cosa sino un diálogo político por una parte, un diálogo social que nosotros, y no sé si te recuerdas que lo aplaudimos, y un diálogo económico, pero que se quedó allí, sí, le permitieran, solamente fue una breboca, pero se quedó allí, le permitieran a algunos venezolanos capacitados de los sectores gremiales, de los sectores empresariales, que pudiesen participar de verdad en la auditoría de la gestión, porque es que es imposible, y repito eso que me decía mi mamá, que lo tenemos nuestros abuelos. Nosotros tenemos un gobierno que vende, cobra y se da el vuelto. No hay una verdadera función contralora, y lo decía hoy en una entrevista uno de los diputados nacionales pertenecientes a la unidad del Partido Nuevo Tiempo. La Asamblea Nacional perdió su función contralora, su función de ente evaluador, fiscalizador. Hay una especie de atrofia. Es lamentable decirlo, porque quien preside esa asamblea es un diputado de Monaga y que es paisano nuestro, pero que de alguna manera lo que ha llevado es, repito, una parálisis del ente legislativo, del ente fiscalizador, y que por supuesto existe una parálisis de fiscalización en todo el gobierno nacional. Pareciera muy fácil decirlo, pero el hecho que comisiones legislativas no se reúnan, el hecho de que no se llame a los ministros a hacerle interpelaciones, a pedirle explicaciones de lo que han hecho y han dejado de hacer, parece muy fácil decirlo, pero lo que significa eso, repito, es que no hay una seria división de los poderes, no hay un elemento que nos respeten a nosotros los ciudadanos de Venezuela la posibilidad de que sepamos lo que está pasando en nuestras finanzas públicas nacionales, y por supuesto lo otro que ha venido siendo una política de últimos meses del gobierno, bueno, la falta de publicación de cifras oficiales que son claves para el manejo económico. El manejo económico, la investigación económica y la inflación, la inflación que a estas alturas ya no se han ido y la revisión de las políticas, porque al final de cuentas cuando nosotros hablamos a través de los medios de comunicación, a través de conferencias, en nuestras clases en la universidad, lo que estamos es hablando de la posibilidad también de rectificar, o sea, no hacemos la crítica por criticar, lo que quisiésemos de verdad es que nosotros saliéramos de aquí, de este programa, y nos vayamos a un supermercado y encontremos harina pan, encontramos los productos de primera necesidad, encontremos toda esa serie de productos que dada esa política económica perversa, empobrecedora, ha llevado a que hoy seamos el país con la mayor alta inflación del mundo, que sea el país con la mayor desabastecimiento del mundo, que llevemos al país y nos lleven a nosotros los venezolanos a que nuestros sueldos y nuestros salarios se conviertan en sal y agua, que se le dé a los venezolanos el premio
de la mayor corrupción del mundo, y ayer lo conversábamos cuando nos invitábamos para estos programas. Todavía estamos esperando que el gobierno nos diga qué se hicieron con 26.000 millones de dólares, y que nos digan todavía qué han hecho este gobierno con 126.000 millones de dólares que ha traspasado el Banco Central al Fonden. Todavía estamos esperando el destino el destino de esos recursos, que ha llevado, por cierto, también, repito esto, y quizá no es adecuado que lo digamos de la manera, pero que ha llevado al enriquecimiento de un estamento político y económico de amigos del gobierno sin precedente en la historia de Venezuela. Bueno, Miguel, aquí tenemos algunos mensajes en mi teléfono, a través de la mensajería de texto, obviamente. Saludos al economista Miguel Vélez, desde la comunidad de San Rafael, Palante, hermano, estamos contigo, es Robinson Luna. También tenemos por aquí, buenas tardes, saludos a Amiga Estrellas, para darle todo mi apoyo al entrevistado, Miguel Vélez, desde la comunidad de Pinto Salinas, donde estamos ahogados en problemas y contamos con él para que sea vocero de nuestra comunidad. En otro mensaje que tenemos por acá, felicitamos a Miguel Vélez del sector Los Capachos, parroquia Las Cocuizas, gracias por haber visitado esta humilde comunidad. Bueno, eso ya es parte del trabajo político. Por aquí te preguntan si crees que el gobierno va a aumentar la gasolina antes de finales de año. Y creo que tenemos una llamada. Sí, al parecer ya estamos aquí adecuando, ajustándonos. Y ahora sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante, está al aire. Pero al parecer no, se cayó la llamada. Bueno, dejamos lo del aumento de la gasolina. ¿Tú crees que este nuevo, como eso será enrocado, o sea, gabinete económico, será que va a aumentar la gasolina antes de finales de año? Mira, ahí no tenemos una bola mágica. Eso se ha venido postergando, bueno, producto pues de esta falta, primero, de credibilidad que tiene el gobierno y de lo impopular de esta medida. Y eso es producto de qué, bueno, lo decíamos anteriormente, bueno, de la irresponsabilidad de un gobierno para mantenerse y perpetuarse en el poder. Ha querido tener una variable, digamos, que es psicológica. Al final del día es una variable psicológica para todos nosotros, que es el aumento de la gasolina. 15 años sin un ajuste de precios. Entonces, por supuesto, ahí tiene que pegarle el bolsillo de nosotros los venezolanos. Okay. Eso, bueno, vamos a interrumpirte un momentito, porque tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante. Eso es como cuando uno en la casa se puede limpiar la casa y limpia el escaparate, saca todo lo sucio, y vuelve otra vez a meter lo sucio otra vez en el escaparate. Igualito. Ellos hablaron estos días del contrabando de extracción en la frontera, ¿no? Y dijeron que habían unos funcionarios detenidos, que habían unos guardias, que habían no sé quién. Pero el gobierno completo es culpable de todo lo que está pasando, sobre todo los grandes funcionarios, porque ellos siempre han tenido como estos funcionarios pequeños, pero yo estoy seguro que los generales grandes de la guardia son los primeros contrabandistas que decomisan la mercancía en la frontera y se la quedan y después la venden. Pero a los funcionarios grandes, a estos generales no los meten presos, pero son los pequeños porque eso no tienen defensa. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Roberto Briceño. ¿Qué tienes que decir a eso? Fíjate, sobre sí. todo porque sabemos que lo del contrabando, eso no es un problema de ahora, eso ha sido siempre. Pero bueno, por lo menos ahora están como que metiéndole la lupa. Mira, el contrabando entre Venezuela y Colombia es un negocio de los que habían vivido en la frontera. Eso es un negocio, como te decías tú, histórico, que antes era de Colombia para Venezuela. Antes era al revés. Y ahora es de Venezuela hacia Colombia. Quienes han traficado allí han sido en muchos casos tribus que no tienen un sentido claro de esa territorialidad institucional que tiene Venezuela en Colombia, porque son, digamos, los tradicionales habitantes de la península de las Guajiras, y que, repito, lo que existe allí es una frontera institucional de dos países, pero no para la nación indígena, digámoslo de esa manera. Y de alguna manera los gobiernos se habían venido haciendo la vista gorda en un negocio que era entre fronterizo, para ponerlo en un término. Era como que exclusivo. Sí, pero los niveles de tráfico y de contrabando que se ven en Venezuela hacia Colombia, hacia las islas del Caribe, hacia Trinidad,
y Tobago y las islas varias islas cercanas allí, tienen que ver también con la protección de los entes del gobierno y la protección de nuestras Fuerzas Armadas. Y no con esto quiero involucrar a todos los que están metidos allí en las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, pero parece bien sospechoso que salgan de Venezuela gandolas con los símbolos de nuestra estatal petrolera y pasaban cantidades impresionantes de gasolina, pasaban por los puentes binacionales, pasaban allí. Entonces, ¿quiénes eran los responsables o quiénes son los responsables de eso? Okay, esa es la pregunta. De nuestros puertos también, no es que solamente por carretera, de nuestros puertos también. Entonces, ¿quiénes son los que están involucrados allí? Ok, buena pregunta esa. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Al parecer se cayó la llamada, pero bueno, en todo caso, nosotros pues siguiendo pues con este análisis que tenemos con el economista Miguel Vélez, queríamos también saber si crees que son muy pocas las caras nuevas que hay, aunque ahora parece que sí retomamos la comunicación. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante, está al aire. No sé, a lo mejor tendrá algún problema con su equipo remoto, pero lo tenemos al parecer en la línea telefónica, pero vamos a esperar que nuestro técnico pues nos indique. Pero mientras, Miguel, lo que te decía es que hay apenas 5 caras nuevas de más de 27 ministerios y vicepresidencias. ¿Cree que eso es justo? No, y viceministerios también. Nosotros de verdad que le deseamos la mejor de la suerte, la mejor de los éxitos a ese equipo de nuevo y los que están allí, porque al final del día los desaciertos o los éxitos que tenga este equipo económico y de gobierno nos van a impactar a nosotros los venezolanos. O sea, eso no es un laboratorio que, digamos, lo que pasa se queda allí en la mesa del laboratorio, no, las decisiones que se tomen, las políticas que se generen nos van a afectar a nosotros los venezolanos para bien o para mal. Por eso es que nosotros le deseamos el éxito y ojalá este conjunto de sugerencias que muchos sectores del país, académicos, empresariales, gremiales, están haciendo hoy, ojalá puedan ser escuchados y ponerlos en práctica, porque en definitiva, repito esto, nosotros lo que queremos es el bien del país, que sean más allá de derecha o de izquierda, como ha querido plantearlo el señor presidente. Eso es un tema que no está en la profundidad del deseo de nosotros los venezolanos, porque ¿qué es lo que nosotros queremos como venezolanos? Pregúntale a la gente, ¿nos importa que sean de derecha o de izquierda? No, lo que nos importa es que el chorrito de agua nos llegue a la casa, que nos llegue la electricidad, que salgamos a la calle y no nos mate, que vayamos a los supermercados y consigamos los productos de primera necesidad, que se nos reviente un caucho y podamos ir a una cauchera y comprar el caucho que no se consiguen tampoco. Eso es un milagro que le tienes que pedir a la Virgen del Valle. Un milagro que hay que pedirle a la Virgen del Valle. Eso es lo que nosotros queremos de los equipos de gobierno, no una discusión estéril que si los que están aquí o los que están allá, porque al final de cuentas, y lo decía yo ayer casualmente, que estábamos en una asamblea, uno de los sectores populares de Maturín en Pito Salinas, cuando te pican las plagas, a ti no te preguntan si tú eres de derecha o de izquierda, del PSUV o de Primero Justicia, simplemente te pican las plagas. Eso es lo que el gobierno tiene que entender y que no encuentra, digamos, desde mi humilde punto de vista, la manera de justificar el retraso el retroceso en materia económica que ha tenido el país en estos últimos tiempos. Miguel, aquí por la mensajería de texto te preguntan, ¿crees que el sistema biométrico va a resolver los problemas del desabastecimiento en el país? Y si crees que los comerciantes asiáticos, bueno, dice aquí, los chinos, pues van a colocar las cactahuellas. Pero fíjate, ¿qué es lo que va a hacer la cactahuella? La cactahuella lo que va a hacer es distribuirle el desabastecimiento, distribuirlo entre más venezolanos. Porque es que hoy en Venezuela existe una nueva profesión generada en socialismo, que es los coleros, familias enteras que se dedican, que cobran por la cola, que cobran por digamos comprarte una bolsita de comida y que tienen un negocio para subsistir, que es válido, legítimo, porque bueno, todos tenemos derecho
a llevar nuestros alimentos en la casa. Entonces el gobierno lo que quiere es destruir esa nueva profesión. Ok, tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Está al aire? Bueno, es extraño, bueno, tendremos Debe ser el teléfono. alguna complicación técnica hoy acá, pero bueno, el asunto es que realmente lo del sistema biométrico también ha causado un gran impacto, fíjate, en la gente. Y cuando te digo de los coleros, contra eso es el que está arremetiendo el gobierno, pero todavía nosotros no vemos cómo va a arremeter contra esas grandes mafias que dentro de las cadenas de distribución de alimentos del Estado negocian, trafican esos productos de primera necesidad a través de redes informales bien organizadas, bien distribuidas y con altísima remuneración. Bueno, ahora al parecer sí tenemos la llamada al aire. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ahora se cayó. Bueno, va a tener, manda un mensajito de texto por lo menos, 0414-766-7054, pero ya lamentablemente ya nos queda poquito tiempo. Pero bueno, también quería saber, ya esta es mi pregunta, sobre cómo crees que de aquí a diciembre, de acuerdo a seguramente las medidas económicas que se van a anunciar, ¿cómo crees que va a terminar la inflación en Venezuela para diciembre? Bueno, yo no tengo o sea, una bola mágica. No tenemos una bola mágica. Una estimación. Fíjate, pero la gravedad de esto es que, digamos, y lo digo con mucho respeto, yo soy, o era, mejor dicho, uno de los defensores del Banco Central de Venezuela como institución. Muchos compañeros de estudio trabajan allí o trabajaron allí, muchos de mis profesores que me formaron en la universidad formaron parte de este instituto, pero muchos de ellos están hoy muy preocupados. Muchos de ellos han abandonado su puesto de trabajo. El departamento de estadística, que era un departamento, digamos, riguroso, que tenía súper confiables, de los mejores del mundo, y te lo puedo decir por arriba de países de México, de Brasil, venían técnicos de otros países, digamos, a formarse en temas estadísticos en el Banco Central de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con ellos. Fíjate, hoy ese departamento donde estaba adscrito, lo desmantelaron, lo dividieron en varios pedazos y lo adscribieron a otra de las gerencias allí, que es más una gerencia de tipo político, operativo, y no una gerencia, digamos, de servicio para todos los ciudadanos. Eso es muy grave. Ahora, nosotros tenemos algunos indicadores, volviendo a la pregunta que nos hacía. Bueno, fíjate, puntualmente te voy a poner un ejemplo de algo que le hacemos seguimiento como venezolanos, no como economistas, como padres de familia. Bueno, los útiles escolares, la lista escolar, en promedio, el cálculo que nosotros tenemos subió desde el año pasado, en esta misma fecha, a hoy, subió en más o menos 135%. Con el Eso agravante, es muy grave, que no se consigue, que son ni cuadernos, ni textos escolares, ni mucho menos papelería. Mucho menos papelería. Entonces, por supuesto, esto es muy grave. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los servicios públicos, lo mencionábamos en estos días, el gobierno habló de un ajuste tarifario de 33%, pero cuando vemos la factura ahí creo que supera el 50%. Sí, eso, cuando aunque hablamos, eso ahorita es cuando vamos a comenzar a conocer eso cuando hablamos en las tarifas eléctricas, de los sobre todo alimentos, el aumento de precios en algunos rubros alimentarios ha sido bárbaro. 30 y 40%. No, y algunos superan el 100%. Entonces, cuando tú haces un promedio ponderado de todo esto, mira, yo creo que la inflación en Venezuela pudiera estar alrededor superando el 100%. Si es oficial, no sabemos, digamos, cuándo va a salir publicado esto. Hay algunos que tienen la tesis de que eso sea trimestralmente, otros hablan de que estas cifras son usadas para los sectores de oposición para desatar la guerra económica. Aquí no hay ninguna guerra económica. Aquí lo que hay es simplemente que cuando tú vas al supermercado, algo que te costaba 100 bolívares y te cuesta 200, lo que te costaba 20 te cuesta 50. Entonces eso es lo que hay. Eso no es ninguna guerra económica. Y los culpables de esto no son, y quizás uno lo puedan acusar mañana que estamos defendiendo algún sector, no son los comerciantes, no son los pocos empresarios valientes que todavía tienen la voluntad de trabajar por Venezuela y de generar empleo. Probablemente esto es las medidas económicas. Nadie va a montar un negocio, nadie va a abrir su Santa María todas las mañanas para pagar empleados, para pagar impuestos, para pagar vacunas, que en algunos casos, y lo tenemos que decir aquí,
con distribuidores y algunas cosas de estas allí para pagar alquileres. Mira, para generar la posibilidad de pagar su nómina, que por lo menos, y el alquiler de sus locales comerciales, ninguno de comerciantes va a salir a trabajar a pérdida. Es como que te digan a ti, con mucho respeto, a lo mejor tú eres una profesional, periodista de vocación, pero te tienen que pagar porque tú tienes que comprar comida, tienes que comprar vestidos. Con eso no se va al supermercado. Exacto, con la vocación solamente no se va al supermercado. Entonces, ese problema que nosotros tenemos hoy, repito, es, y lo podemos, digamos, calificar y notar, este gobierno necesita cambiar el modelo económico que por 15 años ha tenido. Sí puedes cambiar los ministros, tú puedes cambiar, digamos, hacer anuncios, pero si tú no cambias la concepción, la filosofía, el fundamento de lo que de cómo tomas las decisiones, esto no va a solucionarse. Bien, muchísimas gracias al economista Miguel Vélez. Hoy lo traemos pues como en su rol de economista, y como siempre muy bien interesante pues todos los planteamientos que nos has hecho. Yo te prometo que más adelante, ya cuando las medidas que sabemos que se tomarán poco a poco por parte del gobierno nacional, después te traeremos para analizar cómo va esa situación y también para hablar de la parte política, que hoy la dejamos prácticamente por fuera. Gracias a Miguel Vélez, economista, y por supuesto muy agradecida también por siempre darnos puntualmente, como docente que eres de esta materia, orientar también a nuestra audiencia sobre este aspecto que nos afecta a todos. Bien amigos, son las 12:58 y nos vamos. Hasta este momento nuestro programa La Verdad en Radio. Como siempre, fue un gusto trabajar para ustedes en los controles y la coordinación, Joli García, en la gerencia general, Gustavo Chopite, y quien les habla, Estrella Velandia. Llegamos a ustedes gracias a la Gobernación del Estado Monagas y la Alcaldía de Maturín. Y será hasta mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad en Radio. Muy buenas tardes.